Recordemos el versículo que es nuestro tema para esta conferencia. Dice el Señor, busqué entre ellos un hombre que se pusiera en la brecha. Hoy en día existe una gran brecha entre lo que Dios quiere que sea la iglesia y lo que es ahora mismo. Una brecha entre lo que Dios quiere que sea su pueblo y lo que es realmente. Y Dios quiere a muchos hombres. Nos está llamando a todos nosotros para estar allí y guiar a las personas a un nivel superior. Pero no debemos atraer a las personas solo con predicación o palabras, sino con nuestra vida. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a los discípulos, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y serán mis testigos? En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Él dice, recibirán poder. Queridos hermanos, esta es una promesa para cada uno de nosotros. Yo nací de nuevo hace 67 años, ahora tengo 86 años, pero tenía 19 años cuando tuve la seguridad de que Cristo entró en mi corazón. Antes de eso, le había pedido al Señor que entrara en mi corazón cientos de veces, pero nunca supe si vino. Hasta que un día leí en Juan 6, verso 37, al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Y eso fue como soltar un ancla. Desde ese día nunca dudé de mi salvación. Si alguien tiene alguna duda, que crea en eso. Compartan ese versículo en Juan capítulo 6, verso 37 con todas las personas en sus iglesias que dudan de su salvación. Si ellos han venido a Cristo con sinceridad, pero lo siguiente que necesitaba en la vida era poder. Necesitaba nacer de nuevo. Y luego necesitaba recibir poder. Y comencé a buscar a Dios por eso hasta que llegué a este versículo en Hechos capítulo 1 versículo 8. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. ¿Conocen la diferencia entre dar testimonio y ser testigo? Dar testimonio es con mis palabras. Eso es fácil. Ser testigo es con mi vida. Cuando la vida o la luz de Cristo se ve en mi vida, ese es el testimonio. Y así es como debemos ser testigos en el mundo. Anteriormente dije, no salimos al mundo porque haya una necesidad. Todos los que han ido bajo esa base terminan frustrados. No digo que no logren nada. He vivido 80 años en la India y he visto misioneros de todos los países que han llegado allí y he convivido de cerca con muchos de ellos. Los respeto por el sacrificio que hicieron al venir, pero estoy extremadamente decepcionado con más del 90% de ellos. Les daré mi testimonio. No estoy aquí para juzgarlos, pero ellos dieron un pobre testimonio a mis hermanos en la India en cuanto a reflejar a Cristo. Ellos eran como reyes, no como siervos. Y por eso les leí ese pasaje anterior sobre cómo Jesús desde el nacimiento hasta la muerte siempre estuvo en el lugar más bajo, en la primera sesión. Y la mayoría de los misioneros que he visto en la India no han llegado con esa actitud. Ha habido algunos ejemplos excelentes, pero más del 90% de ellos no están en ese punto. Y lo mismo es con todos nosotros. Si quieres ser un testigo, no solo dar testimonio con nuestras palabras, sino ser un testigo. El Señor dice, sígueme. Mira su ejemplo. Por eso en la sesión anterior recurrí al ejemplo de Jesús desde su nacimiento hasta la muerte. Y cómo el Padre Celestial planeó su vida. Si lo tomas en serio, creo que Dios te ayudará. Y espero que todos ustedes se tomen en serio este fin de semana para experimentar realmente un toque fresco del cielo, para saber cómo Dios quiere cumplir su propósito a través de ustedes, sin importar cuán grandes hayan sido sus fracasos en el pasado. Así que Jesús es nuestro ejemplo. Él dijo, sígueme, y este es el versículo que siempre me ha ayudado.
sígueme. Y les digo esto, mis hermanos. El énfasis de la predicación en las reuniones evangelísticas es, cree en Jesús, cree en el Señor Jesús. Pero creo que la necesidad es cuando Dios dice, estoy buscando a un hombre que no solo diga, cree en Jesús, sino, síganme, así como yo sigo a Cristo. Eso fue lo que dijo Pablo. ¿Pueden todos ustedes tomar eso como un desafío? Síganme como yo sigo a Cristo. Y si quieres un versículo para eso, está en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Síganme a mí como yo sigo a Cristo, o imiten mi vida como yo imito la vida de Cristo. Esto es lo que dijo Pablo. Eso ha sido un desafío en mi propia vida. Síganme a mí así como yo sigo a Cristo. No se limiten a solo escuchar lo que digo. Este es un gran problema en el cristianismo de hoy. Predican tantas cosas maravillosas, pero hay muy pocas personas que pueden decir, mira mi vida, ven a mi casa y mira cómo vivo con mi esposa, ven a mi casa y mira cómo crío a mis hijos, ven a la oficina donde trabajo y mira cuán íntegro soy. No engaño, no digo mentiras, me someto a la autoridad que está sobre mí y soy muy amable con quienes trabajan bajo mi mando. Sigue mi ejemplo. ¿Pueden todos ustedes decir eso? Entonces, eres un testigo. De lo contrario, solo estamos testificando. Cristo murió por nuestros pecados. Cree en Él. El mundo está lleno de personas que dicen eso. Espero que todos ustedes cuando vuelvan a casa digan, sígueme como yo sigo a Cristo. Y no importa si no eres perfecto. Un niño en primer grado puede decirle al que está en preescolar, sígueme. Puede decirle a alguien en el preescolar, solo estoy en primer grado, pero puedo enseñarte algo porque tú estás en el preescolar. Siempre hay alguien que conoce al Señor menos que nosotros. Sé un ejemplo para esa persona. Cada uno de ustedes tiene a alguien en su localidad que sabe menos de Jesús que ustedes. No le prediques. Sé un ejemplo. Y entonces él anhelará escuchar lo que tienes que decir. Piensa en las cosas que ya escuchaste en la primera sesión y haz de Jesús tu ejemplo en todo. Di, Señor, ¿qué significa seguir a Jesús? Pablo dijo, sígueme como yo sigo a Cristo. Bien, Pablo seguía a Cristo y yo lo voy a seguir de la manera en que él siguió a Cristo. Muchas personas intentan seguir a Cristo resucitando muertos, sanando enfermos, imponiendo manos sobre las personas y todo eso. Pero no lo sigas por esas grandes cosas. No, nunca he resucitado a los muertos, ni tengo un ministerio de sanidad. He intentado seguir a Jesús y he dicho a las personas, sigan mi ejemplo. Por eso les digo, comencemos en preescolar. Humíllate y di, Señor, no quiero empezar en quinto o sexto grado. Voy a comenzar en preescolar. Muchos no han empezado en el preescolar. Van a la escuela y se saltan al sexto o décimo grado. Creo que muchos cristianos están haciendo eso. Si no has pasado por preescolar, no estás preparado para sexto o décimo grado. Hoy quiero explicarte qué es seguir a Jesús en preescolar. Antes de que hablemos de la forma en que predicó o de la forma en que hizo tantas cosas después de los 30 años, hablemos de su vida antes de los 30 años. Tratemos de seguirlo desde ahí. Al leer los evangelios, muchas personas leen mucho sobre lo que Jesús hizo después de cumplir 30 años. Pero ¿qué hizo antes de cumplir 30 años? Permítanme mostrarles. En Lucas, capítulo 2, versículos 46 y 47. Este es el lugar donde todos debemos aprender. Jesús fue al templo con José y María, y allí se perdió, en el sentido de que José y María se olvidaron de él. Regresaron y lo encontraron enseñando a los sacerdotes. Dice en Lucas capítulo 2 versículo 46, después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. ¿Pueden imaginar a un niño de 12 años preguntándole a un rabino barbudo de 65 años? ¿Qué hay de esta pregunta? Y dejando al rabino perplejo porque no conoce la respuesta.
¿Cómo es posible que Jesús fuera así a los 12 años? En el verso 47 dice que todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Esos rabinos y sacerdotes de 60 o 70 años estaban asombrados de que este niño de 12 años supiera tanto. Y déjame decirte esto, no digas que él vino del cielo con todo ese conocimiento de la Biblia en la cabeza, porque él no lo tenía. Él vino exactamente como nosotros. De lo contrario, él no pudiera decir, sígueme. Siempre he usado el ejemplo del ángel que viene con las alas a enseñarme a nadar. Vuela sobre la piscina y dice, sígueme. Y yo le respondo, espera. Si quieres enseñarme a nadar, deshazte primero de tus alas y deja que la gravedad te hunda. Entonces enséñame a nadar, querido ángel. De lo contrario, solo puedo admirarte, viendo cómo subes y bajas durante horas de esa manera, pero nunca podré seguirte. Y quiero decirles, mis queridos hermanos, creo que la mayoría de los cristianos admiran a Jesús, pero no creen que puedan seguirlo porque piensan que Jesús no era como ellos. Pero quiero darles las buenas noticias. Él era como nosotros. En todos los aspectos fue como nosotros. Jesús no nació con el conocimiento de la Biblia almacenado en su cabeza. Su mente tenía tanto conocimiento del mundo y de la Biblia como cualquier bebé que nace hoy. 0. Todo tuvo que ser adquirido en su mente. Él era el Hijo de Dios. Él era el Dios Todopoderoso, pero vino como un bebé. No olviden eso. Dice en Filipenses capítulo 2 que Él se despojó a sí mismo. Él tenía todo ese conocimiento allá arriba, pero al venir como un bebé se despojó a sí mismo. ¿Crees que se despojó a sí mismo? Es muy importante creer eso. No quiero perder tiempo yendo a todos los versículos, pero búsquenlo alguna vez en Filipenses capítulo 2. Él se despojó a sí mismo. Se despojó de todos los poderes que tenía como Dios y nos enseñó cómo vivir. He usado el ejemplo de un multimillonario estadounidense que va a un barrio pobre de la India y quiere enseñar a las personas de allí a vivir con los limitados ingresos que ganan y a mantener limpia su pequeña choza en el barrio. Él va con compasión hacia esas personas pobres que viven en condiciones de suciedad y les dice, quiero enseñarles a mantener limpio su barrio. Haré una cosa, soy multimillonario, tengo una tarjeta de crédito, pero nunca la usaré. Trabajaré igual que ustedes, ganaré 1,000 rupias al mes, que son $10 cada mes. Por supuesto, en la India vale más, pero sigue siendo muy poco. Viviré aquí, construiré una choza igual a la de ustedes, trabajaré, ganaré 1,000 rupias y viviré con ese dinero para demostrarles cómo puedo vivir limpiamente. Ahora, usemos eso como un ejemplo de Cristo. Si de vez en cuando ese multimillonario hiciera trampa, fuera al banco, usara su tarjeta de crédito y sacara dinero, entonces estaría engañando a las personas. ¿Crees que Jesús hizo eso? Él vino con la tarjeta de crédito del cielo, pero dijo, no la usaré. ¿Era Dios en la tierra? Era 100% Dios. Por eso, cuando la gente lo adoraba, Él lo aceptaba. No era como los ángeles que le dijeron a Juan, no me adores. Jesús aceptó la adoración. 7 veces en los evangelios se lee que la gente lo adoró y Él la aceptó. Él era el Dios Todopoderoso en la tierra. Pero como aquel multimillonario que no usó su tarjeta de crédito para enseñar a los pobres a vivir dentro de sus ingresos limitados, Él vino al mundo como cualquier otro bebé y tuvo que aprender como cualquier otro bebé. Tuvo que aprender a caminar y tuvo que aprender a leer. Tuvo que llenar su mente con las escrituras para poder conocerlas. Y recuerden, en aquellos días no existían las Biblias impresas. La única Biblia en Nazaret estaba en la sinagoga, en forma de pergaminos. Cuando leo la Biblia, yo uso mi imaginación. De eso se trata meditar en las escrituras. ¿Cómo es que a los 12 años él ya conocía la Biblia lo suficiente como para confundir a los rabinos? Esta es mi interpretación. Desde los 5 años, después de cumplir con sus tareas en casa para ayudar a su madre, Jesús iba a la sinagoga.
Se acercaba al rabino y le decía, Rabino, ¿podría leerme algo de las Escrituras? El rabino, asombrado de que un niño de 5 años viniera a pedirle que le leyera las Escrituras, le decía, claro. Él abría algún libro del Antiguo Testamento. Allí solo existía el Antiguo Testamento. Después de unos 10 o 15 versículos, Jesús le decía, deténgase. Por favor, léame eso una vez más. Gracias. Iré a casa a meditar en ello y volveré mañana. No se ponía a meditar en un capítulo entero, sino en 15 versículos. Se iba a casa, los memorizaba, los recordaba, reflexionaba sobre el significado de ese mensaje y al día siguiente volvía. El rabino pensaba que nunca lo volvería a ver, pero él regresaba al día siguiente diciendo, Rabino, sigamos con el siguiente versículo. Y el rabino le leía otros 15 versículos. Jesús estuvo acudiendo al rabino a diario en su tiempo libre por 7 años, desde que era un niño pequeño hasta los 12 años. Ningún otro niño de Nazaret lo había hecho. Y de esa manera Jesús acumulaba y meditaba. Y cuando cumplió 12 años, sabía más que los rabinos. Era algo que cualquiera de nosotros puede hacer. Ahora bien, cuando comprendí eso, yo tenía 19 años y estaba recién convertido. Estaba en la marina y no estaba casado. Al ser oficial, tenía muchas comodidades. Tenía personal que trabajaba para mí, me ayudaban en todo y disponía de mucho tiempo libre. Entonces dije, Señor, voy a dedicar todo mi tiempo libre a estudiar la Biblia. Y durante 7 años estudié la Biblia todos los días. Me levantaba por la mañana, me arrodillaba 15 minutos para orar y luego me sentaba en la mesa con la Biblia y un cuaderno. Cada día durante 7 años. Y así llegué a conocer las Escrituras. Eso ha sido el fundamento de mi ministerio, conocer las Escrituras. Cualquiera puede hacerlo. Yo tenía un empleo secular con las exigencias de mi profesión, pero encontraba tiempo libre. Y creo que cada uno de ustedes puede hacerlo, si se disciplinan para dedicar un poco de tiempo, incluso si están casados. Si quieres hablar con el Señor, el mejor momento es antes de que tu esposa se levante, antes de salir de tu cama. Ese es el mejor momento. Una vez le pregunté al Señor, Señor, tú podías ir al desierto, pero en la ciudad donde vivo no hay desierto. La ciudad entera me rodea. Y el Señor me dijo, puedes hacer de tu cama tu desierto cuando te despiertas por la mañana. Lo primero, antes de que alguien más en la casa despierte, quizá a las 5 de la mañana, di, Señor, háblame y déjame hablar contigo. Esos han sido los mejores momentos de mi vida. Quiero animarlos a todos ustedes a que comiencen, no sé a qué hora se despiertan. Ya sean las 5, las 6 o la hora que sea, pero oren. Permíteme tener un pequeño momento de comunicación contigo antes de empezar el día. Mi vida ha sido diferente, solo por ese pequeño detalle. Y no te preocupes, no sufrirás por perder un poco de sueño. Serás bendecido. Esa fuerza que Dios te da reemplaza por mucho ese poco sueño que pierdes. Tómalo en serio. Así es como Jesús entendía las Escrituras. Eso es lo primero que aprendemos. Es la lección del preescolar. Tienes que conocer la Biblia. Puedes aprenderla de la misma forma en que Jesús lo hizo. No estoy hablando de lo que hizo después de los 30 años. Estoy hablando de lo que hizo cuando tenía 5 o 6 años. ¿Pensabas que no había nada en la Biblia sobre eso? Medita en cada versículo de la Biblia. En Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre que medita en la ley del Señor, y todo lo que hace prosperará. Yo quería prosperar en todo lo que hiciera. Y si la solución era meditar en la palabra de Dios y evitar el camino de los pecadores, le dije, Señor, lo haré. Bien, lo siguiente que quiero mostrarles es otra lección de preescolar que trata de la vida de Jesús cuando era joven. En Lucas capítulo 2, verso 51 dice, descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y el resultado de eso está en el versículo 52. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Yo digo, Señor, quiero seguir creciendo en sabiduría. Tú también puedes decirle eso al Señor. Quiero seguir creciendo en sabiduría. Quiero crecer en gracia para ti cada día. ¿Cómo puedes hacerlo? Versículo 51. Estando sujeto a cualquier autoridad que Dios haya puesto sobre ti.
En el caso de Jesús fueron José y María, autoridades que no eran perfectas. ¿Crees que José y María no peleaban entre ellos? Yo no soy católico. Para mí no son San José y Santa María. Eran seres humanos comunes bajo el antiguo pacto, sin el Espíritu Santo. Definitivamente discutían y peleaban. Y Jesús vio eso y asombrosamente no lo despreció. ¿Tienes tú alguna autoridad sobre ti a la que desprecies porque ves alguna debilidad en ella? ¿Quieres una autoridad perfecta? Nunca tendrás una autoridad perfecta en esta tierra, porque nadie es perfecto. La lección básica es esta: sométete a cualquier autoridad que Dios haya puesto sobre ti. ¿Y por cuánto tiempo? Hasta que el Señor determine que estás listo para salir como testigo suyo. Desde los 12 años, creo que incluso desde los 5 hasta los 30. Desde que llegó a la edad de madurez como niño hasta los 30 años. Creo que José murió cuando Jesús tenía unos 18 años. Después de eso, solo quedó su madre, sujeto a la autoridad. Él fue y se sujetó a ellos. Y el resultado fue que siguió creciendo en sabiduría y en gracia para con Dios. Yo digo, Señor, quiero seguir creciendo en sabiduría y en gracia ante ti. Y el Señor responde: sométete a cualquier autoridad que yo ponga sobre ti. Cuando eres joven, esa autoridad son tus padres. Por eso siempre enseño en nuestra iglesia: hijos, obedezcan a sus padres para que les vaya bien y tengan una larga vida sobre la tierra. ¿Conocen ese versículo? Esta es la lección de preescolar para seguir a Jesús. Está en Efesios capítulo 6, versículos 1 y 2. Hijos, obedezcan a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entre los 10 mandamientos, hubo uno que tenía una promesa. ¿Sabías eso? Los demás eran simplemente mandamientos, pero uno de ellos tenía una promesa adjunta. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que tengas larga vida sobre la tierra. Para que tengas larga vida significa todo el tiempo que Dios ha planeado para ti. En el caso de Jesús fueron 33 años y medio. En otros casos pueden ser 100 años. La duración no es el punto. El punto es que vivirás toda la extensión de la vida que Dios te ha asignado si honras a tu padre y a tu madre. Si honras la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. Esto no es solo para los niños, es para todos nosotros. Esa es la lección del preescolar, estar sujetos a la autoridad. Y eso es algo que no se encuentra en el mundo. Una de las características del mundo que vive en pecado y rebelión contra Dios es la falta de respeto por la autoridad. Observen todo lo que leen sobre los crímenes cometidos en todas partes. No hay respeto por la autoridad, ni por la policía, ni por las leyes que dicta el gobierno. Hay rebelión y conflicto. Las personas andan protestando contra la autoridad legítima. Dicen: ¿cómo se atreve a hacer una ley como esa en este país? Mientras que esa persona está desobedeciendo la ley y cuestionando por qué otro la crea. Esta situación no solo ocurre en este país, es así en todos los países del mundo, porque la naturaleza del hombre es rebelarse contra la autoridad. Y esa es la razón por la cual los cristianos tienen tan poca autoridad en sus vidas. Les digo esto, esa es la razón por la que muchos cristianos no tienen autoridad sobre el pecado y por la que tantos le temen al diablo. No poseen la autoridad que el Señor quiere que tengan. Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan. Si quieres que el Señor te respalde con esa autoridad, y se lo digo por mis 60 años de trabajo cristiano a tiempo completo, yo he anhelado que la autoridad de Jesucristo me respalde. Nada más. No quería ser aceptado por haber pasado por una escuela bíblica. Cuando dejé la marina, decidí que nunca iría a una escuela bíblica. Aunque muchos me decían: hermano Zach, ve a una escuela bíblica y así la gente aceptará tu ministerio.
Yo respondía, eso es basura. No tengo ningún título antes de mi nombre. No quiero que la gente me acepte por tener una licenciatura en divinidad o alguna tontería similar. Yo quiero la autoridad de Jesús. Él dijo, toda autoridad me ha sido dada, por tanto, vayan. Eso es lo primero. Y luego ya saben lo que sucede después de algunos años de ministerio. Te ofrecen algún otro doctorado. Hace unos años recibí una carta de una universidad reconocida aquí en Estados Unidos que decía, estimado hermano Punen, hemos leído sus libros, hemos escuchado sobre su ministerio y hemos sido tremendamente bendecidos por ello. Queremos otorgarle un doctorado honorario en divinidad que le concederemos en esta universidad. Yo respondí, muchas gracias, pero no lo quiero. Y conservé la carta para demostrarle a la gente que no estaba mintiendo. Pero les respondí, no lo quiero, gracias. Lo rechacé. Jamás en mi vida quiero ser conocido como Dr. Zac Punen. Si fuera un médico estaría bien, porque está identificando una profesión. Pero, doctor en divinidad, ¡qué tontería! Jesús dijo, no permitan que los llamen rabí. No permitan que los llamen padre. ¿Cuántas personas obedecen eso? ¿Han leído ese versículo? Está en Mateo capítulo 23. Ahora mismo les estoy enseñando la lección de preescolar. No sean como los fariseos. Mateo capítulo 23, versículo 6. Ellos aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. ¿Te gusta tener el asiento principal en tu iglesia? Verso 7. Aman los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Hoy en día no es rabí. Hoy es doctor en teología, padre. Los sacerdotes católicos son llamados reverendo o pastor. ¿Saben que no existe tal título como pastor en el Nuevo Testamento? Se refiere a un pastor de ovejas. Es un don. No permitan que lo llamen rabí, ni que lo llamen por algún título. Verso 9. No dejen que lo llamen padre. ¿Cuántos sacerdotes están obedeciendo eso? Es un mandato claro de Jesús. No permitan que nadie en la tierra lo llame padre. Y sin embargo, hay multitudes que andan llamándolos padre en desobediencia directa al Señor. ¿Y dónde están los predicadores que deben hablar de esto? Tienen miedo de hacerlo. Porque uno es su Padre, el que está en los cielos. Ni dejen que lo llamen líder. No anden por ahí diciendo soy apóstol o soy profeta. Hay gente haciendo eso aquí en los Estados Unidos. Dice el verso 11, el mayor de ustedes será su servidor. Cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido. Debido a la desobediencia absoluta al mandato claro de Jesús, muchos líderes cristianos no tienen autoridad. Tienen autoridad por el título que está antes de su nombre, pero uno los escucha predicar en el púlpito y se puede notar que no hay autoridad alguna allí. Son aburridos. Los líderes políticos son más interesantes de escuchar que muchos predicadores. Ese es el estado del cristianismo. Sujeción a la autoridad. Permítame llevarlos a Isaías capítulo 14 para mostrarles cómo se originó el pecado en el universo. ¿Cómo se originó el pecado en el universo? Había un ángel que era el jefe de todos los ángeles. No conocemos su nombre. En Isaías 14, verso 12 se le llama, ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Lucero de la mañana es simplemente una palabra hebrea que en latín se traduce como Lucifer. Y así es como ese hombre terminó asociado con el diablo. Pero ese no es su nombre. Nadie lo conoce. Conocemos el nombre del otro arcángel, Miguel, pero de este no. Dios no lo ha revelado y no hay necesidad de saberlo. Él es Satanás. Solo lo conoces por ese nombre, por lo que es hoy, no por lo que fue en el pasado. Isaías 14, verso 12. ¿Cómo has caído? Has sido derribado. ¿Por qué fue derribado? Porque no quiso someterse a la autoridad de Dios. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo.
Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. El primer pecado en el universo. ¿Sabes cuál fue? Negarse a someterse a la autoridad legítima. Ni siquiera quiso someterse al Dios Todopoderoso. Cuando Jesús vino a deshacer la obra del diablo, tuvo que ir en contra de eso. Por eso se sometió a una autoridad imperfecta durante esos 30 años. Ese fue su entrenamiento. Solo después de eso, Dios le dio el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó después de que Jesús estuvo sujeto a la autoridad de José durante 18 años y a la de María durante 30 años? Al final, ¿cuál es el testimonio del Padre sobre Jesús? Él dijo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. He visto cómo vivió. Vi cómo no juzgó a José ni a María por discutir entre ellos. Vi cómo no criticó a su madre por ningún defecto que viera en ella, ni criticó a su padre por ningún defecto que viera en él. ¿Puedes dar testimonio de eso? Puedes decir, nunca he criticado a ninguna autoridad sobre mí, nunca he criticado a mi padre o a mi madre, nunca he criticado a mi jefe en el trabajo, nunca he criticado a ninguna autoridad sobre mí. Bueno, con razón, no tienes autoridad. Jesús no hizo eso. Él estuvo sujeto a la autoridad durante 30 años. Y el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y derramó su espíritu sobre él tan pronto como salió de las aguas del bautismo. Mis queridos hermanos, esto es lo que significa seguir a Jesús. Tomémoslo en serio. No se trata solo de cantar, te seguiré a donde tú vayas. Se trata de someterse a la autoridad. Y es por eso que Jesús tenía tal autoridad. ¿Cómo fue que este arcángel, el más alto de todos, se transformó en el diablo? Por una sola razón. No fue por codicia en los ojos ni por asesinato. Fue solo una cosa. El primer pecado en el universo. Él se negó a estar sujeto a la autoridad. Y eso es lo que vemos en los niños pequeños. El rechazo a someterse a la autoridad de los padres. Por eso digo que la primera palabra que los niños deben aprender es la palabra no. Incluso al año de edad. Recuerdo haber visto una vez en un hogar a un niño de 1 año intentando subir una escalera. Desde atrás el padre dijo no. Y el niño lo entendió. Con solo 1 año comprendió la palabra no. Se dio la vuelta y no subió la escalera. Al día siguiente, vi al mismo niño acercarse de nuevo a la escalera, pero esta vez mirando hacia atrás para ver si su padre estaba cerca. Ese día entendí que los niños comprenden la palabra no, incluso al año de edad. Antes que cualquier otra palabra, los niños necesitan aprender y entender las palabras no. No puedes hacer eso. ¿Cuántos padres están enseñando eso a sus hijos? Esa es la lección que todos nosotros necesitamos conocer, estar sujetos a cualquier autoridad que Dios ponga sobre nosotros. Toda autoridad será imperfecta. Jesús era perfecto y las dos autoridades sobre él eran totalmente imperfectas. Y aún así, él se sometió a ellas. Esa es la prueba. Someterse a una autoridad perfecta es fácil. Lo difícil es estar sujeto a una autoridad imperfecta. ¿Dónde se encuentran los hombres dispuestos a pasar por esa educación? Porque solo cuando estás sujeto a la autoridad es cuando tienes autoridad. Es muy interesante cómo está escrito en el Nuevo Testamento. Te mostraré algunas cosas interesantes. Ya les mostré en Mateo capítulo 1 cómo en una genealogía hecha por judíos que nunca incluían nombre de mujeres, aparecen 4 nombres de mujeres que eran pecadoras declaradas y conocidas. ¿Por qué? Porque Jesús quería identificarse con los pecadores. Él mismo no era pecador, pero se identificó tan profundamente con los pecadores porque vino a salvarlos. No se avergonzó de poner en la primera página de su genealogía: estos son algunos de mis antepasados, incluyendo a esa prostituta y a una mujer que cometió adulterio con su suegro.
No se avergonzó, porque su propia vida era pura. En Mateo 1, verso 21, encontramos la primera promesa del Nuevo Testamento. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la primera promesa en el Nuevo Testamento y nunca se encuentra en el Antiguo Testamento. No dice que simplemente perdonará sus pecados. Eso es lo que saben la mayoría de los cristianos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ser perdonado de tu pecado y ser salvado de tu pecado? Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre ser perdonado por tu ira y haber sido salvo de tu ira. Si sigues enojándote, no has sido salvo, has sido perdonado. Probablemente serás perdonado mañana y durante los próximos 25 años, pero no has sido salvo de tu ira. La primera promesa no es, Él perdonará sus pecados. Eso es del Antiguo Testamento, del Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Cuando vienes al Nuevo Testamento, la primera promesa es, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que mi pregunta es, ¿se ha cumplido en tu vida la primera promesa del Nuevo Testamento? Olvida todas las demás promesas, enfócate en la primera. Estoy seguro de que todos han leído Mateo capítulo 1. No verás estas cosas si pasas por las Escrituras con prisa. Solo las verás si meditas en ellas. ¿Qué significa ser salvo? Significa ser liberado. No se trata de ser salvo del infierno. Ese es el evangelio que se predica hoy en día. El verdadero evangelio es ser salvo del pecado. Yo no predico un evangelio de puedes ser salvo del infierno. Yo predico un evangelio de puedes ser salvo de tus pecados, porque esa es la primera promesa del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la segunda promesa del Nuevo Testamento? Mateo capítulo 3, verso 11. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Esta es otra doctrina sumamente controversial. El bautismo en el Espíritu Santo. Miren la cantidad de controversia que rodea esta doctrina entre pentecostales y no pentecostales, carismáticos y anticarismáticos y además de los falsos bautismos en el Espíritu Santo. En mi vida he visto más falsos bautismos en el Espíritu Santo que verdaderos. Más del 90% de las personas que he conocido que afirman estar bautizadas en el Espíritu Santo, sé que no lo están. Es falso. Porque balbucean algo y dicen que han hablado en lenguas. Esas son tonterías. Recuerdo que cuando era un joven cristiano solía ir a la asamblea de los hermanos. Era la única iglesia que conocía. Me crié en una iglesia ortodoxa, que es algo similar a la católica, y luego nací de nuevo. La única iglesia cercana era la asamblea de los hermanos, y yo no sabía nada sobre diferentes asambleas o iglesias. Ellos enfatizaban mucho las escrituras, lo cual me hacía muy feliz, pero nunca hablaban sobre ser lleno del Espíritu Santo. Al leer en la Biblia sobre el bautismo en el Espíritu Santo me pregunté, ¿por qué no hablan de eso? Alguien me dijo, tienes que ir con los pentecostales. Ellos son los que hablan de eso. Yo no sabía quiénes eran los pentecostales. En ese momento tenía 21 años y acababa de bautizarme. Otra persona que tenía un familiar en una iglesia pentecostal me dijo, hermano Zach, yo te llevaré. Así que fui y me presentaron a un pastor. Él me preguntó, ¿qué quieres? Le respondí, quiero el bautismo en el Espíritu Santo. Creo que ustedes hablan de eso. Él me dijo, sí, sigue diciendo aleluya. Repítelo una y otra vez. Después de un tiempo se te trabará la lengua y serás bautizado en el Espíritu Santo. Yo le dije, no, gracias. No quiero este tipo de tonterías. Eso no fue lo que los apóstoles recibieron en el día de Pentecostés. Ellos no repitieron palabras para luego balbucear algo. Un poder del cielo descendió sobre ellos y los transformó por completo. Le dije muchas gracias a Dios y nunca volví a una iglesia pentecostal. Yo no quería una imitación, quería lo real y busqué a Dios por mi cuenta. Y Jesús me bautizó en el Espíritu Santo en mi casa. Eso cambió mi vida hace más de 50 años y desde entonces mi vida nunca volvió a ser la misma. Experimenten las dos primeras promesas del Nuevo Testamento antes que cualquier otra cosa. Él los salvará de sus pecados y los bautizará, es decir, los sumergirá en el Espíritu Santo y fuego. Hay un bautismo en agua y un bautismo en fuego. El bautismo en agua es fácil. Alguien te sumerge y listo, ya está. Pero el bautismo en fuego es lo que realmente necesitamos. Es lo que te da autoridad espiritual. Ahora permítame regresar
al libro de Génesis. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, tomó un hueso del cuerpo de Adán, formó a una mujer y se la presentó a Adán. Y creo que él le dijo a ella, esta es tu cabeza. Fuiste tomada de él es tu cabeza. Él existió antes que tú. Yo lo creé y soplé vida en él. Ahora debes estar sujeta a él es tu cabeza. ¿Cuál fue la primera lección que Dios le enseñó a Eva? La sujeción a la autoridad. Lo mismo que Jesús enseñó. Se ve por todas partes. Si meditas en la Biblia, lo verás. Esa mujer tenía que estar sujeta a la autoridad. Luego el Señor dijo, he hecho un huerto hermoso para ustedes. Supongo que habían miles de árboles, frutas hermosas y sabrosas, y ellos podían tenerlo todo. Pero un árbol está prohibido. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo que eso representa es simbolismo, pero les dijo, no deben comer de él. Y leemos que tan pronto como ella entró en el jardín, vino la serpiente. Ahora surge la pregunta, ¿por qué Dios permite que venga el diablo? ¿Por qué permite Dios que el diablo exista hoy? ¿Por qué permite Dios que el diablo te tiente? ¿Por qué permite Dios que el diablo tenga tanta libertad para hacer tanto mal? Todas las guerras, la maldad y la perversidad, todas las pobres mujeres que son abusadas y los niños pequeños que son explotados. Hay mucha maldad. ¿Por qué Dios lo permite? No conozco la respuesta completa, pero sé una cosa. Dios es todopoderoso. Y un día cuando Cristo regrese, diré, Señor, lo hiciste todo perfectamente. Incluso la existencia del diablo, el permitir que el diablo tentara a los hombres. Aunque no lo crean, yo creo con todo mi corazón que diré, Dios, lo mejor que hiciste fue permitir que el diablo anduviera por la tierra durante tantos años. No puedo explicarlo todo hoy, pero te lo explicaré aquel día. Lo tengo muy claro. Él permitió que el diablo entrara en aquel huerto perfecto donde no había pecado. Dios sabía lo que pasaría, pero permitió que el diablo viniera porque el hombre tenía que ser probado. Sin ser probado, el hombre no tiene valor. ¿Qué es lo primero que lees sobre Jesús en el Evangelio de Mateo después de ser bautizado en agua? Fue probado. 40 días tentado por Satanás. ¿Qué leemos aquí? Tan pronto como el hombre es creado, es tentado por Satanás. Es lo mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Debe estar en el plan perfecto de Dios. Y es por eso que tan pronto como naces de nuevo, que es lo siguiente que experimentas, la tentación de Satanás. Satanás se manifiesta a través de otras personas, pero tú eres tentado. Ese es el plan de Dios. Adán y Eva pecaron. Pero en Mateo capítulo 4, Jesús no pecó. Adán y Eva gozaban de una salud plena y pecaron. Jesús había ayunado por 40 días, estaba débil y no pecó, porque él sabía lo que significaba estar sujeto a la autoridad de su Padre Celestial. Quiero que observen algo aquí y permítanme hacerles una pregunta. Y les advierto que la mayoría se equivoca. ¿Cuál fue el primer pecado cometido por un ser humano? Si me han escuchado antes, ya saben la respuesta. Dirás, comer del árbol prohibido. Error. Ese fue el tercer pecado. Permíteme mostrarte. Génesis capítulo 3. La serpiente se acercó a la mujer. ¿Por qué no fue al hombre? ¿Dónde estaba el hombre? Dice aquí en la última parte del versículo 6. Su marido estaba con ella. Él estaba parado justo a su lado. Estaban juntos. Adán no andaba vagando por otra parte del jardín. Su esposo estaba ahí mismo con ella. Entonces llega el diablo a través de la serpiente y ve a Adán y Eva. Y dice, creo que atacaré a Eva. Él fue astuto.
Era el más sabio de todos los seres creados y sabía a quién atacar. Sabe que la mujer es el vaso más frágil, incluso hoy en día. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Él logra entablar una conversación con ella. Así es como usualmente el diablo conduce a las personas al pecado, involucrándolas en una discusión. En lugar de decir desde el primer momento en que Satanás se acerca, apártate de mí, Satanás, no voy a discutir nada contigo. Ella continuó la plática. Sí, podemos comer de todo excepto de este árbol. Entonces la serpiente le dice en el verso 5, no morirán, pues Dios sabe que se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios. Oh, qué tentación. Se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Es eso lo que necesitas para ser como Dios? Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, tomó de su fruto y comió. Bien, ¿qué debería haber hecho ella? Cuando el diablo le habló en el primer versículo, ella debió decir, espera un momento, serpiente, Dios me ha dado una cabeza que está aquí a mi lado. Él es mi autoridad. Sujeción a la autoridad. Recuerden que ese es nuestro tema. Ella debió decir, déjame preguntarle a él, pero ella no se sujetó a la autoridad que Dios le había dado. Ese es el primer pecado que cometió el ser humano. Exactamente igual al del arcángel al que llamamos Lucifer. ¿Cuál es el primer pecado en el universo? No sujetarse a la autoridad. ¿Cuál es el primer pecado que cometieron los seres humanos? No sujetarse a la autoridad. Exactamente el mismo. Ahora bien, ¿cuál es el segundo pecado? El segundo pecado fue cometido por Adán. Cuando vio al diablo hablando con Eva, debió decirle a la serpiente, cállate. Y debió decirle a Eva, no hagas eso. Él no ejerció su autoridad como cabeza de la familia. Ese fue el segundo pecado. Eva cometió el primer pecado al no estar sujeta a Adán como autoridad. Y Adán cometió el segundo pecado al no ejercer la autoridad que Dios le había dado como cabeza. Si tú eres la cabeza de tu hijo y él va a hacer algo malo, ¿qué se supone que debes hacer? ¿Solo mirar cómo lo hace? No, ejerces tu autoridad como padre. Eso es lo que Adán debió haber hecho. Así que ese fue el segundo pecado. El primero fue Eva no sujetándose a la autoridad. El segundo fue Adán no ejerciendo la autoridad. ¿Ven cómo este tema de la autoridad surge todo el tiempo? Sujeción a la autoridad, ya sea el arcángel que llamas Lucifer, o ya sea Eva, o ya sea Adán. El problema siempre es la sujeción a la autoridad. Por eso Jesús demostró durante 30 años en su hogar cómo vencer al diablo. Sí, puede que todo esto sea nuevo para ti, pero esta es la razón por la cual muchas personas no tienen autoridad. Creo que Dios ordenó que el Nuevo Testamento se escribiera tal como está. Por eso en el Evangelio de Mateo al principio ves a esas 4 mujeres que eran pecadoras, para mostrar que Jesús vino a salvar al peor de los pecadores. Y como la primera promesa trata sobre ser salvos del pecado y la segunda sobre ser bautizados en el Espíritu Santo. Ahora quiero mostrarles algo más. Tan pronto como comience el Evangelio de Mateo, tienes el Sermón del Monte mostrándonos el estándar de Dios para los cristianos. El Sermón del Monte no suele predicarse. Lo que más se predica es, acepta a Cristo como tu Salvador e irás al cielo. Mientras que el Evangelio de Mateo comienza con Mateo capítulo 5, 6 y 7, al final de los cuales él dice, si oyes estas palabras mías y las pones en práctica, edifica sobre la roca. Pero si oyes estas palabras y no las pones en práctica, estás edificando sobre la arena, sin importar a qué denominación pertenezcas. Podrás decir, he aceptado a Cristo, pero si no obedeces estas palabras, Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 26 y 27, que estás edificando sobre la arena y la casa caerá. Bien, continuemos. ¿Qué es lo siguiente que leemos después de eso? Mateo capítulo 8. Un leproso siendo sanado. La lepra es una representación del pecado. Pero escuchen esto en Mateo capítulo 8, verso 5. Justo al comienzo de los evangelios. Un centurión. Este no es un cristiano.
es un romano inconverso que como soldado probablemente ha matado personas. Un centurión es un hombre encargado de comandar sobre 100 soldados, pero él era un hombre compasivo porque tenía un siervo en casa. El siervo era probablemente judío, un pobre hombre que se encontraba postrado, paralítico. Y este centurión era un hombre compasivo que se preocupaba por su siervo judío. La mayoría de los centuriones habría dicho: fuera de aquí, no puedo ocuparme de ti porque estás paralizado. Mejor vuelve a tu casa. Pero él estaba tan preocupado por su siervo paralítico que incluso estuvo dispuesto a caminar todo el trayecto para encontrarse con Jesús. ¿Cuántos amos harían eso? Es asombroso ver a un soldado romano tan preocupado por su siervo paralítico. Y dice en Mateo capítulo 8, versos 6 y 7, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. No sé a cuántas millas de distancia estaba su casa, digamos 10 o 20 millas. Jesús estaba dispuesto a caminar unas 7 horas con él para sanar al siervo. Pero miren su respuesta: Señor, no soy digno. Dios ama a las personas humildes. Señor, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Es asombroso. ¿Cuántos cristianos dirían eso? Señor, no soy digno de que vengas a mi casa. Y luego su fe: Señor, quédate aquí y solo di la palabra. Sé que mi siervo sanará. ¿Y cuál es la razón detrás de esto? La autoridad. Una vez más, volvemos al mismo tema. Justo al principio del Evangelio de Mateo, él habla sobre estar bajo autoridad. El centurión dice: yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. ¿Y por qué los soldados le obedecían? Porque el centurión obedecía a su general que tenía autoridad sobre él. El centurión dice: cuando el general dice ven, yo vengo. Si me dice ve, yo voy. ¿Y cuál es el resultado de eso? Que el centurión tenía autoridad. Versículo 9. Digo a este ve y va, al otro ven y viene. Tengo autoridad porque estoy bajo autoridad. ¿Entiendes este principio? Está escrito ahí mismo, al inicio del primer evangelio, para que aprendamos. El que tenga ojos para ver, que vea, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Soy un hombre bajo autoridad y por eso tengo autoridad. Eso está escrito al comienzo del Evangelio de Mateo para enseñarnos una lección espiritual. La razón por la cual no tienes autoridad en tu vida sobre el diablo o sobre el pecado, ni ejerces autoridad para edificar tu hogar correctamente sobre tu esposa y tus hijos, es porque, lo creas o no, tú mismo no estás bajo autoridad. No aceptas la autoridad de Dios sobre tu vida. Y el diablo ha infectado a las personas por todas partes con su espíritu de rebelión contra la autoridad. Lo ves todos los días en los periódicos o en las noticias. Alguien rebelándose contra la autoridad en cada país. Marchas de protesta, millones de personas marchan para rebelarse contra alguna norma que el gobierno ha dictado. Dicen porque deberíamos escuchar a este gobierno que dice no puedes hacer esto o aquello. Reuniremos a 1 millón de personas para marchar por las calles y rebelarnos. Este es el mundo en el que vivimos. Y les digo que entre ese 1 millón de personas habrá muchos de los cristianos que dicen haber nacido de nuevo. Gente necia e imprudente que no comprende que la autoridad es establecida por Dios. Esta es la razón por la cual muchos cristianos carecen de autoridad. Primero, debes estar bajo autoridad. No puedes entrar ni siquiera al primer grado antes de pasar por preescolar. En el caso de Jesús, vimos que el preescolar consiste en meditar en las Escrituras, familiarizarse con ellas y estar bajo autoridad, no por 1 o 2 días, sino por 30 años. Y entonces, al final de eso, qué unción tan poderosa descendió sobre Jesús. ¿Ven ahora por qué tantos cristianos no tienen esa autoridad ni esa unción? He escuchado predicar a tantos predicadores. Ellos aburren, aburren y aburren. Por cortesía, no me retiro de la reunión. Pero no hay nada que se pueda obtener de ahí.
nada que cambie la vida, nada que te desafíe. ¿Y saben por qué? Ese hombre no tiene ninguna autoridad. Dios no lo está respaldando. Y les diré la razón. No sé nada de su vida privada, pero puedo darlo por escrito. Ese hombre no está bajo autoridad. Esa es la razón por la que no tiene autoridad, porque es un principio. Es el mismo pecado que Adán y Eva cometieron en el jardín del Edén. No estar sujetos a la autoridad. Ellos no se sujetaron a la autoridad de Dios, quien dijo, no coman de ese árbol. Eva no se sujetó a la autoridad de Adán, quien fue puesto como cabeza sobre ella. Y Adán no ejerció su autoridad como cabeza sobre su esposa. Esto está sucediendo hoy en todo el mundo. El pecado del huerto del Edén. Las mujeres no se sujetan a sus esposos y los esposos no son capaces de ejercer autoridad sobre sus esposas. ¿Por qué? Porque ellos mismos no están sujetos a la autoridad bajo Dios. Permítame mostrarles Primera de Corintios capítulo 11. Probablemente estén viendo algunas cosas nuevas en la Biblia. Han estado en su Biblia todo el tiempo, pero nunca las vieron. Medita, hermano. De hoy en adelante, medita. Les diré algo. A veces he meditado en un solo versículo durante toda una semana. Así es como obtengo algo de él. Cuando recién me convertí, leí toda la Biblia en unos 8 meses. Necesitaba hacerlo. Después de eso, empecé a leer la Biblia lentamente y a meditar, meditar y meditar. Hoy en día, a veces me quedo estancado en un versículo por días, porque digo, Señor, quiero exprimirlo, sacar todo el jugo y todo lo que hay en este versículo. Son aquellos que meditan quienes reciben la bendición. Quizás debería mostrarles ese versículo primero, para que nunca lo olviden. Salmos capítulo 1. Es una promesa tremenda. Les mostraré la promesa y luego les mostraré la condición. Dice en la última parte de Salmos capítulo 1, verso 3. En todo lo que hace, o sea, en todo lo que haga en su vida, prosperará. ¿Quieres eso? Cualquier cosa que hagas en tu vida, prosperarás. Si eres llamado a predicar, prosperarás en tu ministerio. Si eres llamado a trabajar en un empleo, prosperarás en tu trabajo. Si eres llamado a criar a tus hijos, prosperarás al hacerlo. Todo lo que hagas en tu vida, prosperará. Es asombroso. Yo dije, Señor, ¿cuál es el requisito? ¿Cuál es la condición para ello? Versículo 1. No escuches el consejo de los malvados. No escuches a la gente impía. No te juntes con gente impía todo el tiempo. No te burles de las personas que proclaman el estándar de Dios. Versículo 2. Más bien deleítate en la ley del Señor y medita en ella día y noche. No dice que la leas de día y de noche. Eso es imposible. Léela tal vez por 5 minutos, pero medita en ella a lo largo del día. Algunas personas eligen un versículo por la mañana, lo escriben en un papel y lo llevan consigo todo el día, sacándolo de su bolsillo de vez en cuando para meditar y no olvidarlo. Es un buen hábito, pero no es obligatorio hacerlo así. Puedes guardarlo en tu mente y meditar en él durante todo el día. Medita en ello día y noche, antes de ir a dormir y al despertar por la mañana. Y recibirás algo de las Escrituras. Si lo haces, todo lo que hagas prosperará. He intentado hacer esto lo mejor posible. No puedo decir que lo hice a la perfección, pero quiero decirles que en los 67 años que llevo siendo cristiano, he prosperado espiritualmente de forma asombrosa. Y financieramente Dios ha suplido todas mis necesidades sin que yo le haya pedido nada a nadie y sin haber cobrado un salario. ¿Qué significa prosperar? Que todas mis necesidades sean cubiertas. No tienes que ser multimillonario para ser próspero. Prosperar significa que todas tus necesidades están satisfechas, como las aves del cielo. Todas sus necesidades están cubiertas. Así es como Dios obra. Entonces, pasemos ahora a Primera de Corintios capítulo 11. De nuevo, la autoridad. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3. Quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo. Autoridad. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Autoridad. Y la cabeza de Cristo es Dios. Autoridad. Cuando Jesús vino a la tierra, se sujetó al Padre. Esto es muy importante.
De la misma manera, la mujer debe estar sujeta al hombre y el hombre debe estar sujeto a Cristo. Muchos esposos quieren imponer su autoridad sobre la mujer. Y yo les pregunto, ¿primero estás tú sujeto a la autoridad de Cristo? Recuerden lo que dijo el centurión. Soy un hombre bajo autoridad. El general me dice, ven y vengo. O me dice, ve y voy. El resultado es que cuando él ordena a sus soldados que vengan, éste viene. Y cuando le ordena que vaya, éste va. Supongamos que el centurión se rebela contra la autoridad y el general le cuestiona, ¿quién eres tú? Pues bien, no se sorprendan si el soldado se rebela contra el centurión y le dice, ¿quién eres tú? Y si tu esposa se revela y te dice, ¿quién eres tú? Ya sabes por qué es, porque tú mismo no estás sujeto a la autoridad de Cristo. Quieres que alguien esté bajo tu autoridad, pero tú mismo no quieres estar bajo autoridad. Quiero que entiendan esto. ¿Ven lo que dice? El Espíritu Santo dice en el versículo 3. Quiero que entiendan esto claramente, que la mujer debe estar sujeta a ti como esposo, pero tú debes estar sujeto a Cristo. ¿Entiendes esa parte? Cristo es la cabeza, la autoridad sobre el hombre, y luego el hombre tiene autoridad sobre su esposa. Si Cristo te dice ve, tú vas. Si Cristo te dice ven, tú vienes. Entonces, si le dices a tu esposa ve, ella va. Si le dices ven, ella viene. Esa es la base. La mayoría de los esposos no ven eso. Solo ven la autoridad porque quieren tener autoridad sobre las personas, pero no creen que ellos mismos estén bajo la autoridad de alguien. Y el ejemplo es, por supuesto, Jesús mismo. Dios es la cabeza de Cristo y Jesús obedeció al Padre completamente en todo. Ahora quiero que vean algo más. Como señal de esto, que la mujer se cubra la cabeza cuando ore o cuando comparta la palabra. Es por eso que en todas nuestras iglesias CFC enseñamos a cada mujer que ora o comparte algo brevemente, por favor, cúbrete la cabeza y luego ora. Si vienes a la reunión y te unes a otros en oración, cúbrete la cabeza. ¿Sabes? Creo que en los Estados Unidos, hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta la década de 1940, en todas las iglesias, incluso en las protestantes y bautistas, las mujeres se cubrían la cabeza. Usaban un gorro o algo así en las iglesias. Pero algo sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Personalmente creo que una multitud de demonios fueron liberados sobre la tierra. Creo personalmente que Hitler estaba poseído por el mismo diablo, no solo por un demonio. Jesús vino a través de la nación judía. Y no puedo imaginar a alguien odiando tanto a la nación judía como para matar a 6 millones de ellos. Debe haber sido alguien que tenía al diablo mismo dentro de él. Todo ese odio hacia esa nación continúa incluso hasta hoy. Hay algo demoníaco en ello. Y después de eso, creo que desde la Segunda Guerra Mundial, una inundación de demonios ha sido liberada sobre la tierra. Y uno de los resultados es que las mujeres dejaron de cubrirse la cabeza después de eso. Si no lo crees, repasa la historia y observa cómo era en las iglesias antes de la Segunda Guerra Mundial y después. Toda la confusión y el caos. La multitud de mujeres predicadoras que ahora han tomado autoridad en muchos lugares. Todo ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial y en gran medida. Y el hombre se ha vuelto tímido. Una mujer que no se cubre la cabeza está desobedeciendo la palabra de Dios. Pues dice aquí en 1 Corintios capítulo 11 versículo 10, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. ¿Está eso en su Biblia? ¿Está eso en la Biblia de las mujeres que la leen? ¿O es que acaso no la leen? Una mujer debe tener este símbolo de autoridad en su cabeza, que es el velo, para mostrar que está bajo la autoridad del hombre. Eso es exactamente lo que Eva no hizo en el jardín del Edén. Ella pensó, no estoy bajo la autoridad de este hombre. Yo misma puedo hablar con el diablo.
Puedo manejar este problema sola. ¿Por qué necesito discutir eso con este hombre que está de pie a mi lado? Adán y yo somos iguales. Puedo discutirlo. Eso fue lo que llevó al pecado. El no estar dispuesta a sujetarse a la autoridad. Y esa misma rebelión se ve hoy. Algo pequeño como cubrirse la cabeza. Pero es símbolo de un espíritu de rebelión. Por eso dice aquí que si una mujer no quiere cubrirse la cabeza, debería rapársela. Mediten en ese pasaje, porque hay 16 versículos escritos sobre este tema tan pequeño, que muchos piensan que es insignificante. Esto ha generado mucha contienda en el cristianismo. Y mi respuesta a toda esa disputa es la misma de Pablo en el versículo 16. Pero si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Puedes ser contencioso si quieres. Yo no contenderé contigo. Haz lo que quieras. Un día le rendirás cuentas a Dios. Solo les estoy mostrando cómo en algo tan pequeño hay algo mucho más profundo oculto. La sumisión a la autoridad. Esto es algo tan importante porque creo que es la razón por la cual muchos cristianos no tienen autoridad en su vida. Creo que Dios quiere que tengamos autoridad, especialmente sobre Satanás. Muchos de ustedes han escuchado el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio que se predica hoy? Que Cristo murió por nuestros pecados, lo creo con todo mi corazón. Que resucitó de entre los muertos y que nuestros pecados pueden ser perdonados. Pero, ¿qué tanto se predica esto otro? Que en la cruz sucedió algo más. Hebreos capítulo 2. Versículo 14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Jamás escuché que se predicara ese evangelio cuando era joven. Fui a muchísimas iglesias siendo un joven inconverso desde los 13 años hasta los 19. Asistí por años a la asamblea de los hermanos y nunca en mi vida escuché a alguien decir: hermano, no solo tus pecados fueron cargados por Cristo en la cruz. Satanás fue derrotado en esa cruz y puedes tener autoridad sobre Satanás. Jamás lo escuché ni una sola vez. Muchos de ustedes han pasado por muchas iglesias. Díganme si lo han escuchado. ¿Cuál es el evangelio que han oído? Solo una parte, que Cristo murió por sus pecados. Pero ¿qué hay de que Satanás fue derrotado en la cruz? Es la segunda parte más importante. Ambas lo son. Pero ¿por qué no se proclama tanto esa otra parte? Les diré por qué. Porque el diablo no quiere que ustedes tengan autoridad sobre él. Es muy sencillo. Cuando alguien es derrotado, ¿acaso quiere andar por ahí proclamando, fui derrotado? Incluso los niños cuando juegan, ¿acaso el equipo perdedor dice, escuchen, fuimos derrotados? Siempre es el equipo ganador el que dice, ganamos. O la persona que llegó primero en la carrera dice, gané. El que llegó de último en la carrera no dice, llegué de último. El diablo no quiere que la gente sepa que fue derrotado. Y hay muchos cristianos colaborando con el diablo al no proclamar su derrota en todas partes. Yo nunca lo supe hasta que leí la Biblia. ¿Por qué no me lo dijeron todos esos predicadores? Esa gente que me decía que estudiara tanto la Biblia. ¿Por qué no me dijeron que en la cruz no solo quitaron mis pecados, sino que Satanás fue derrotado? Hasta que finalmente lo entendí. Pero una vez que lo supe, cambió mi vida. Cuando fui bautizado en el Espíritu Santo fue cuando empecé a comprenderlo con claridad. ¿Saben? En la India nos encontramos con muchas personas poseídas por demonios, porque adoran ídolos. Van a sus templos, los demonios los poseen y se atan amuletos que los sacerdotes les ordenan ponerse. Por eso uno no se atreve a ir a las aldeas a predicar el evangelio si no sabe cómo expulsar demonios. Porque hay personas que no necesitan consejería, necesitan liberación. Y les doy mi honesto testimonio. He tenido que expulsar numerosos demonios individualmente. Y hasta el día de hoy no me he encontrado con un solo demonio en ninguna persona que no se haya ido con una sola frase. Sale en el nombre de Jesús.
Cada vez que he dicho eso, el demonio se ha ido. Los demonios me han hablado directamente y les he ordenado que salgan en el nombre de Jesús. Autoridad, eso es lo que necesitan, hermanos. Y no es porque yo sea alguien especial. Yo no soy especial. Soy un pecador salvo por gracia, exactamente igual que ustedes. ¿Por qué no tienen esa autoridad? ¿Por qué tantos creyentes le tienen miedo al diablo? Porque no han entendido la autoridad. Sométanse a la autoridad de Cristo y tendrán autoridad sobre Satanás. Recuerdo que una vez mi esposa y yo estábamos sentados hablando con una señora que alguien trajo a nuestra casa, buscando consejería para salvación. Siempre que le pido a las personas que acepten a Cristo después de que lo hacen, les digo que no solo digan, mis pecados han sido perdonados, sino que le hablen al diablo que lo gobernó hasta ese día y le digan, Satanás, fuiste derrotado en la cruz. Esa es la segunda cosa que tienes que confesar. Mis pecados son perdonados y Satanás fue derrotado. Así que le dije a esta señora, ahora que aceptaste a Cristo en tu corazón, dile a Satanás que fue derrotado en la cruz. Ella se dio la vuelta hacia mí y dijo, yo no fui derrotado en la cruz. Vaya, ese era un demonio dentro de esa mujer. Jamás pensé que hubiera un demonio ahí. Ella parecía una mujer muy inocente. Así que cuando el diablo me habla, yo le respondo. Le dije al demonio dentro de esa mujer, eres un mentiroso, Satanás. Sal de ella ahora en el nombre de Jesús. Y se fue. Luego le dije, ahora hermana, dile al diablo que fue derrotado en la cruz. Y ella lo dijo de inmediato. Fuiste derrotado en la cruz. Y fue liberada. Recuerdo otro caso de unos creyentes que no creían en la expulsión de demonios, ni sabían nada de eso, pero tenían a una hermana en su iglesia que de alguna manera terminó poseída por un demonio, por vivir al lado de un templo y comer algo allí, o algo por el estilo. Me llamaron y me dijeron, hermano Zach, ¿podría venir a expulsar a este demonio? Les dije que sí. Cuando llegué, encontré un montón de predicadores gritando y chillando y pensé, ¿quién tiene el demonio aquí? Les pedí que por favor hicieran que esa gente se fuera. Todos gritaban y chillaban. Jesús nunca gritó ni chilló al expulsar demonios. Así que el hermano les pidió a todos que se fueran y me quedé con él. Le dije a la hermana que estaba sentada allí, pídele a Jesús que entre en tu corazón. Ella se dio la vuelta y me dijo, díselo a ella. No me pidas a mí que le pida eso a Jesús. Era un demonio. Dije, tú demonio, sal de ella ahora mismo en el nombre de Jesús. Luego le dije a la hermana, pídele a Jesús que entre en tu corazón. Y ella le pidió a Jesús que entrara en su corazón. Esto es real. Sucedió aquí mismo en esta ciudad hace unos años. Antes de que esta iglesia comenzara, estuve predicando en otra conferencia aquí mismo, en la ciudad de Loveland. Al terminar la reunión, las personas que la organizaron estaban aconsejando a una mujer con la que no podían lidiar. Así que me pidieron que hablara con ella. Cuando me acerqué y le pedí que invitara a Jesús a entrar en su corazón, ella me dijo, no puedo pronunciar ese nombre. No podía pronunciar el nombre de Jesús. Era un demonio. Ella, siendo una mujer joven, vestía de una forma horrible. Yo ordené, demonio, sal de ella en el nombre de Jesús. Luego le dije a ella, ahora di, Señor Jesús, entra en mí. Ella lo dijo. Luego le pedí, ahora di, gracias Señor Jesús. Y ella respondió, no puedo decirlo. Entonces el Señor me dijo, eso es solo un hábito. Ella sí puede decirlo. Ella finalmente dijo, gracias Jesús. Fue completamente liberada. Mis queridos hermanos, quiero que sepan esto. La buena noticia no es solo que sus pecados fueron llevados a la cruz, es que Jesús derrotó a Satanás en la cruz. Satanás tiene absolutamente cero poder sobre ustedes o sus familias. No le concedan ningún poder sobre su vida, su familia, sus hijos, ni nada en su hogar. Ejerzan su autoridad legítima, siempre y cuando sean hombres bajo autoridad. Sométanse a la autoridad de Dios y de Cristo en sus vidas y alcanzarán un nivel de vida cristiana que ni siquiera han experimentado hasta ahora. Y les diré esto, ¿cuál fue el pecado del diablo? ¿Por qué no se sometió a la autoridad? Por el orgullo. El orgullo fue el primer pecado en el universo que llevó a la falta de sumisión a la autoridad. Ustedes pueden escuchar este mensaje.
e irse de aquí intentando expulsar demonios. Pero si se sienten orgullosos de ello, el diablo ya los atrapó. Ya los atrapó. Eso es todo lo que él quiere. Que te sientas orgulloso de poder ejercer autoridad. Si te enorgulleces de eso, él te tiene por completo. Si estás sujeto a la autoridad de Cristo, no estarás presumiendo de tu autoridad sobre Satanás. La ejercerás con humildad, sin temor al diablo, pero en humildad y sujeción a Cristo. Les aseguro que si pueden expulsar un demonio, pero se sienten orgullosos de ello, ya no están bajo la autoridad de Cristo. Y eso es exactamente lo que el diablo quiere. Conozco a muchas personas que expulsaron demonios y hoy están en el infierno porque se volvieron orgullosas. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que es algo muy sutil. Si el diablo no puede atraparte de una forma, lo hará de otra. Reconoce que Él fue derrotado en la cruz. La solución es no intentar especializarse en la expulsión de demonios. Olvida eso. Si Dios no te ha llamado a ese ministerio, ni siquiera lo intentes. Tu llamado es humillarte bajo la poderosa mano de Dios. Para terminar, les dejo este último versículo de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. En la última parte del verso 5, Dios resiste a los soberbios, por eso se opuso a Lucifer, pero da gracia a los humildes. Por eso Jesús recibió gracia y venció. Aquí se mencionan a dos personas, el orgulloso que es el diablo y el humilde que es Jesús. Dios se resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y nosotros podemos seguir ya sea al diablo o a Jesús. Si eres orgulloso, el Dios mismo se te opondrá. Dice en el versículo 6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. En primer lugar, Él quiere exaltarte sobre el pecado en tu vida. Él quiere exaltarte sobre la soberbia para que nunca te sientas orgulloso de nada en toda tu vida. La humildad. Busca la humildad. Oremos. Es mucho lo que han escuchado hoy. Pídanle a Dios que les recuerde en el momento oportuno lo que hayan oído. Y les ruego, no busquen honor. Nunca busquen honor diciendo, ahora voy a expulsar demonios. ¿Por qué lo harás? ¿Porque amas a esa persona poseída? ¿Porque quieres luchar contra el diablo? ¿O porque quieres honor para ti mismo? Ten cuidado, esto es muy sutil. Es muy peligroso entrar en el ministerio sin antes que nada seguir a Jesús en humildad. Es extremadamente peligroso. ¿Qué es lo principal que escucharon hoy? Espero que sea el seguir a Jesús en humildad y no el expulsar demonios. Si expulsar demonios es lo que cautivó tu mente al final de este mensaje, lo entendiste todo mal. Eso no fue lo principal que dije. Jesús está sujeto a la autoridad. Humíllate. Ese es el mensaje de hoy. No expulsar demonios. Padre Celestial, ayúdanos a estar alerta a las artimañas del diablo y protege a cada uno de los que están aquí, Señor. Ayúdanos a seguir los pasos de Jesús en cómo Él se sometió a la autoridad toda su vida. Ayúdanos a caminar de esa manera para que podamos ser el tipo de hombres que tú quieres en tu iglesia en estos días. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.